Las breves de la información, un portal de España abre toda esta cloaca en el aspecto de que todos los subsidios que ha tenido el papá de Javier Milei, el presidente de Argentina, y es algo interesante cómo de los subsidios se mantuvo este señor y casualmente Javier Milei está eliminando, déjate de los subsidios, está eliminando todo, también las pensiones y jubilaciones y el Fondo Monetario Internacional, también lo vamos a estar observando, establece que ya no confía en Milei, es lo que establece el día de hoy, pero para entender este odio al Kirchner, lo que es Cristina Kirchner, al kirchnerismo, es algo interesante en el aspecto de esto, ¿no? Dejaron de recibir contratos y bueno, documentación oficial detalla que el Estado Nacional del 2003 al 2007, más de 33 millones de dólares empezó a recibir las empresas de los colectivos de este personaje. Este es el papá de Milei que empezó a manejar un camión, toda esta onda, empezó a apropiarse de más camiones y empezaba a tener subsidios porque estaba también colapsando también la economía argentina. Ahora bien, esto es interesante en el aspecto de que tú también estás eliminando los subsidios, no estás creando empresas y nada por el estilo. Su historia familiar, bueno, lo he comentado, ¿no? Las empresas son Roca Raza y Teniente General Roca. Ojo con el dato, porque este portal sí te muestra documentos, como en aquel momento sí estuvo beneficiado dentro de ciertas fórmulas, por ejemplo, aquí donde está el nombre del papá de Noberto Milei que estás viendo en pantalla, el director, el presidente de la compañía, muestran aquí el subsidio estatal de ciertas empresas, porque esto es de vital importancia para entender hacia dónde quieren llevar a Argentina, porque a esto que recibieron ciertos beneficios del Estado, ahora ellos están bloqueando que ciertos argentinos pues tengan el poder adquisitivo y de crear empresas. Esto es algo interesante que se está dando a conocer. Mi papá, así es lo que dice Milei, mi papá empezó como chofer del colectivo, el dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados y mi mamá lo acompañaba en el colectivo con un termo de café y un fibrón negro, ironizó el libertario, entre comillas, a las horas que su padre pasaba sentado en el volante y empezó a apropiarse de nuevos, empezó a endeudarse, a pedir crédito y toda esta onda. Su salto del colectivo al escritorio fue contundente. Solo Teniente General Roca llegó a tener una flota de al menos 115 colectivos con crédito prendarios de cuatro bancos. Y bueno, Mercedes-Benz, etcétera, etcétera, a los que pudieron sumarse otros rodadas libres de préstamo. Según surgen más de 15 balances consultados para esta investigación, el Estado Nacional congeló las tarifas y a cambio inició la distribución de subsidio que permitieron con altibajos mantener el flote de la actividad y en algunos casos embolsar fortunas. Es decir, el gobierno en aquel momento empezó a congelar lo que era el precio de lo que era el transporte, pero empezó a darle subsidios para que no llegaran tan fuerte. Eso es de vital importancia, porque es todo lo contraste que está haciendo el día de hoy el Javier Milei. Tanto es así que este personaje ladra, el que está orgulloso de destruir el Estado argentino, porque él dice que va a crear otro Estado de Argentina. Pero llame la atención lo siguiente, el panorama político, económico y social se agravó notablemente en las últimas horas al conocer que hay señales del Fondo Monetario Internacional que parece dudar de la capacidad de gestión del presidente Javier Milei. Existe grandes señales, ya te lo está haciendo el Fondo Monetario Internacional, ¿sabes qué? Ya no respondo por este personaje, porque sí, estaban recaudando, tenían cierto dinerito, pero este dinero era recaudado por los propios argentinos. En cualquier momento a los propios argentinos de a pie se le va a acabar el dinero, pero nunca creó impuesto a los, pues ahora sí, a la casta, impuesto a los ultra ricos. Y el Fondo Monetario Internacional tanto es así que advierte sobre desafíos en Argentina y necesidades de proteger a los más pobres, así como protegieron al papá de Milei.
argentino, Milei, como que se le olvidó y ahora ya se entiende por qué odia el kirchnerismo. El Fondo Monetario Internacional advirtió el jueves que Argentina enfrenta una ruta escarpada y necesita avanzar para poder salir de la crisis económica que atraviesa, protegiendo a los sectores más vulnerables que soportan mayoritariamente el peso de los ajustes. Es decir, ya no le creas impuestos implementando por el gobierno ultraderechista del presidente Javier Milei. Las declaraciones de Julie Kozak, directora del FMI, comunicaciones del FMI, Fondo Monetario Internacional, se realizaron después de reiterados elogios que el organismo multilateral ha expresado hacia las políticas de Milei desde que asumió sus funciones de diciembre pasado. Llegan además en momentos en que la nación sudamericana enfrenta una seguidilla de protestas callejeras y huelgas ante el impacto de reformas económicas en gran parte de los sectores de menor recursos y la clase media cada vez más empobrecida. Es algo interesante que ya no creen en Milei, y Milei, que dice que ya llegó, que está orgulloso de destruir un estado, está orgulloso de destruir pues el sistema. Pues vamos a ver si el propio sistema que él quiere crear realmente aguanta. Las breves de la información.